Tenga muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta asesoría académica de este día miércoles 15 de diciembre de la asignatura de Herramientas Multimediales 1. Haciendo revisión de la inscripción, dentro de mi calendario de este día tengo 2 inscritos, Beatriz ya presente y César, que aún no está dentro de la sala de reunión. Entonces damos por iniciada la asesoría correspondiente a este día, en la que vamos a revisar, ¿verdad?, consultas que ustedes tengan hasta este día en relación a X tema en particular. Pedirte, Beatriz, que realices la de esta asesoría. El enlace, pues, como saben, lo encuentran en la pestaña webinarios, en la subpestaña, en este caso, asesorías académicas. César, buenas noches. Entonces, pedirles, pues, a ambos, a Beatriz y a César en este momento, que hagan la respectiva firma de asistencia y me dicen cuando ya la tengan. Buenas noches, disculpas por entrar un poco tarde. Recién llego acá. Bien, no hay problema entonces. Solo pedirte, pues, en este momento la firma de asistencia para poder continuar. Beatriz, ya se me dijiste, ¿verdad? Sí, licenciado, ya la registré. No sé si me escucha porque estaba teniendo problemas con el sonido en mi computadora, pero me confirma si me escucha bien, licenciado. Sí, se escucha un poco cortado, pero sí logré comprender ahorita lo que me decías. César, me avisas entonces cuando lo tengas. Ya recién lo realicé. Vaya, muy bien. Entonces, continuemos con el desarrollo. El siguiente punto, antes de pasar a la parte de consultas, es, bueno, en relación a la dinámica, ¿verdad?, de la materia, específicamente en las asesorías. Y es que, bueno, como lo hemos reiterado en prácticamente todas las tutorías y en las asesorías a las que se han inscrito, estas son por previa inscripción. Siempre tienen hasta las 2 de la tarde de cada día para poder inscribirse y se pueden, de hecho, inscribir con cualquier profesor tutor. Ahora bien, no sé si notaron en la inscripción de esta semana de que los horarios ahora están divididos en 2 grupos. Por ejemplo, bueno, desde el día domingo la modalidad cambió y ahora ustedes se inscriben únicamente por 1 hora, dependiendo, ¿verdad?, en cuáles en las que ustedes pueden. En este momento ustedes están inscritos en la asesoría que va de 8 a 9 de la noche, en el grupo correspondiente a 8 a 9 de la noche. Entonces, la modalidad cambió para estas últimas semanas de asesorías y va a ser precisamente esa, de que se va a dividir en 2 partes, en 2 grupos más bien. Esto obviamente cuando haya inscritos en ambos, pero para darle mayor oportunidad a los demás. Si no pueden a 1 hora, conectarse a la siguiente. Entonces, esa va a ser la modalidad inscripción de asesorías académicas por el periodo de 1 hora, tal cual ustedes ya lo lograron ver en plataforma. Esa es la modalidad que se va a utilizar en lo que resta, ¿verdad? Tomando en cuenta que, y es importante también que lo sepan, el periodo de consultas y de asesorías académicas finaliza este próximo viernes 17. Ese día finaliza el periodo de asesorías académicas y va a haber una pausa que va a abarcar aproximadamente 3 semanas en las que no se van a atender, y es importante que lo sepan, ¿verdad?,
no se va a atender ningún tipo de consulta por ningún medio. Esto para que lo tomen en cuenta. Entonces, prácticamente ese periodo va a ir comprendido del 18-19 de diciembre hasta el 8 de enero. Retomamos nuevamente, tengo entendido, hasta el próximo 9 de enero se retoman las asesorías académicas. Esto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Porque ya vamos a entrar precisamente a este periodo de pausa por la temporada navideña. Bien, era eso lo que les quería comentar, ¿verdad? Y ahora damos paso pues a la parte de consultas. Me gustaría saber pues, tomando en cuenta que ustedes son un solo grupo, me gustaría saber cuál es la situación al momento, cuáles son las dudas que surgen al momento. No sé quién va a tomar la palabra, si Beatriz o César. Ajá, decime, César. Sí, gracias, Lick. Y creo que lo primero sería consultar acerca del problema que tuvimos acerca de la imagen, de cómo agregarla al informe. Por el momento no he intentado todavía, de mi parte, no he intentado agregar una imagen al documento, ya el resultado de informe. Pero si bien recuerda, quedamos en que íbamos a tener como una referencia acerca de si se podía o no se podía arreglar ese inconveniente. Entonces quisiera conocer a ver si nos podría brindar alguna ayuda con respecto a ese problemita que presentamos el día de la tutoría, laboratorio. Vaya, muy bien, vamos a compartir pantalla porque, bueno, una de las situaciones principales es de que prácticamente todo el código estaba bien. Yo tuve la oportunidad de revisarlo, ¿verdad? En su momento y de hecho consultado, ¿verdad? También. Ahorita voy a mostrar, voy a irles compartiendo, ¿verdad? Voy a volver a reabrir acá. Me recuerdo que estábamos trabajando en Shared Project y en carpeta de la sede, ¿verdad? Sí, Beatriz. Sí, creo que la compañera Beatriz Sí, está fíjese, hablando. sí, no sé si me logra escuchar. Vaya, fíjese que en el proyecto, si gusta abrirlo, yo ya solucioné este problema y ya logré que me muestre la imagen en el proyecto que desarrollé. Beatriz, se escucha entrecortado, no sé César cuál es la percepción también del audio, pero se escucha entrecortado, no sé si me podés repetir la situación. Beatriz. Hola, perdón, perdí la señal por un momento, licenciado, pero ya me conecté nuevamente. Le comentaba de que en el proyecto número 4 ya yo logré, creo yo, que la imagen salga donde tiene que ir, si gusto visualizarlo, porque sí, una imagen sobre los tipos de variables, si logré insertarla donde deseaba, creo que ya con eso solucioné el problema que teníamos en la práctica del sábado. Bien, ahorita voy a verificar lo que me comentaba Beatriz, ¿verdad? Solo voy a esperar que me cargue bien acá porque, bueno, aquí está ya. Vamos a ver.
¿Es esta imagen, Beatriz? ¿O César me podría confirmar que es esa imagen en el caso de su proyecto? ¿Es esa la posición correcta en la que debe de estar? Sí, esa es. Vaya, muy bien. Ahora le paso la pregunta a Beatriz. Beatriz, ¿cómo lograste, y la pregunta es directa, ¿verdad? ¿Cómo lograste que la imagen quedara justamente en esa posición? Vamos a ver. Beatriz, no sé si me escuchas. Bueno, creo que está teniendo problemas de audio, pero bueno, según lo que observo acá, ¿verdad? En efecto, han solucionado bueno, está solucionado hasta ese momento esa situación. Vamos a ver, justamente después de hablar del intervalo de recta, pasa a colocar la imagen. No sé si te percatas de la colocación particular de estos asteriscos que se encuentran acá. Entonces, justamente son situaciones en las que de hecho dentro de la práctica creo que no se nos mencionaba. Si me permitís un momento, voy a buscar la guía de práctica de la tutoría 6, mientras trato de abrir por acá el documento que desarrollé en mi caso en la práctica, ¿verdad? Voy a verificar por acá. Bien, por acá estaba y era precisamente sobre ello porque la imagen básicamente quedaba fuera de la posición que debería de estar. Entonces, bueno, le voy a hacer solo una reducción acá y voy a aplicar esta situación para que veamos qué pasaría en el caso de mi documento particular, ver si esta cambia o no y si es la solución directa al problema. Y si ves, en efecto es la posición, es lo que me ayuda de hecho a colocar la imagen. ¿Qué significan estos asteriscos? Lo que significan, veamos cómo va, doble asterisco, punto, doble asterisco. ¿Qué es lo que me indica? Bueno, lo que me indica es que quiero mi imagen aquí, es decir, que vaya en esta posición. ¿Por qué se especifica de esta manera? Bueno, se especifica así porque al colocar la imagen de esta manera, tal cual está acá, sucede lo siguiente, y es de que al no caber en el espacio que tenía asignado, entonces Cocal en particular, ¿verdad?, traslada la imagen hacia una posición en la que quepa, pero no lo deja en orden, en un orden correlativo, sino que como que me fuera apartando las imágenes al final o a la siguiente página, y de hecho me la dejaba centrada. Entonces la solución directa para cada imagen que ustedes coloquen es adentrarla de esta forma, colocando, digamos, en la posición que la voy a poner, voy a colocar la imagen. Y si te das cuenta también, no solo se va la imagen, sino también se va el título junto con ella. O en su defecto puede ser el párrafo puede que, bueno, puede estar acá y la imagen fácilmente puede estar acá y no estaría alterando en ningún momento nada porque sigue correlativo a la, ¿cómo les explico? Sigue correlativo a el texto, al orden que yo estoy siguiendo en mi documento. Entonces, tal cual lo pasó en su momento, ¿verdad? Que no pudimos colocar bien imagen. Estos 4 asteriscos o el punto al centro son la forma en cómo se ordena, más bien, en cómo se ordena
a una imagen que quede ahí, es decir, aquí, justo en esta posición. Esa es la restricción, que esa es la posición. Incluso yo le puedo cambiar, regresar al tamaño original, ¿verdad? Para ver que prácticamente no cambia nada en ese sentido, únicamente que la imagen se torna un poco más grande. En este caso, solo pues espero que cargue. Y como ves, ya no altera que la imagen sea grande o si es pequeña. Sigue después del cuadro la evaluación de los supuestos y luego continúa ya con lo último según la práctica. Eso era prácticamente agregar estos asteriscos y el punto justo al centro. Quedamos en esa parte, César. ¿Queda claro entonces la cuestión, la situación sobre las imágenes? César, ¿quedó claro entonces el planteamiento de la pregunta? Hola, licenciado, perdón, tenía problemas de conexión que venía en carretera, pero ahorita llegué a mi casa y ya me pude conectar a una conexión estable. No sé si estaba revisando lo que ya habíamos hecho o estaba explicando, licenciado, pero algo así lo hice también yo en el proyecto, con el punto ahí en medio y ya pude insertar la imagen y sí ya me parecía centrado. Es correcto, es decir, como mencionaba, ¿verdad? En su momento durante la práctica yo les dije de que en alguna oportunidad les iba a mostrar, ¿verdad?, cómo arreglar esa imagen. De hecho, sí, había olvidado decírselos, sí, había olvidado comentárselos, pero aprovechando que ya me habían preguntado sobre eso, ¿verdad? César en este momento, entonces por ello pues fui a colocar precisamente esta cuestión de los dos asteriscos con el punto agregado. Vamos a ver, voy a volver a reabrir acá. Creo que esto... Bien, acá como lo decía, ¿verdad? Mediante esta orden de los dos asteriscos, el punto y dos asteriscos, que me dan la pauta de que mi imagen vaya en esa posición, justo después de esta línea de trabajo. Entonces, esa era la clave, ¿verdad? Y esa era la solución a las cuestiones de la imagen en particular. Bueno, era la pregunta que me hacía César, ¿verdad? Con respecto a la imagen. Y pues, bueno, César me dice que tiene problemas en su conexión. No sé si me logras escuchar en este momento, en tu caso, César. Sí, sí, ahorita sí ya. Y de igual forma, creo que la compañera estuvo trabajando hoy por la tarde en esto y no había podido revisar lo del proyecto. Entonces, sí, con eso ya se soluciona mi duda y creo que ya sería más sencillo poder agregar más imágenes y poder avanzar. Vaya, muy bien. Bueno, Beatriz, no sé si hay algo que agregar de momento. No, licenciado, digamos con las consultas que hizo hoy el compañero, sí, igual ya nos queda más claro, ¿verdad? Porque yo tenía dudas también si de esa manera que lo había hecho yo se realizaba cómo insertar la imagen. Yo tengo otra duda, pero ya es con respecto a otra situación siempre del proyecto. Vaya, muy bien. ¿Me puedes comentar sobre ello? Sí, vaya, por ejemplo, de las formas que estuvieron trabajando ustedes el sábado, que yo lastimosamente ya no pude seguir en la clase, inserté una tabla como estamos viendo tipos de variables, ¿verdad? Entonces, y después, dependiendo de los tipos de variables, estamos viendo los tipos de gráficos, que puede ser gráfico de pastel y gráfico de barra. Entonces, ya inserté un ejemplo de un ejercicio para poder trabajar, para hacer una tabulación y para que también en el ejercicio, ¿verdad? Crear una gráfica de pastel. Entonces mi pregunta es, licenciado,
esa gráfica de pastel la puedo crear, digamos, qué sé yo, en GeoGebra o en otra herramienta que yo pueda utilizar para crear esa gráfica de pastel, o habrá alguna herramienta así como nos enseñó usted el sábado para poder insertar por comandos o algo esa gráfica, digamos, insertando comandos y que aparezca automáticamente la gráfica, o puedo insertarla como una imagen. Vaya, bueno, voy a basarme un poco en la consigna, pero lo ideal es de que ustedes lo hagan directamente mediante el uso de el código R, es decir, que llamen a los datos a partir precisamente del código. GeoGebra es un auxilio, sí, pero tomemos en cuenta primeramente la práctica. En la práctica, vamos a ver, en alguna sección de la práctica que desarrollamos ese día se insertó código R. Creo que fue en el punto 9, que fue acerca de la inserción de elementos de código R. Entonces, va a ser importante que ustedes llamen a las gráficas desde la utilización del código R. Quiero buscar los materiales, perdón, no es acá, porque hay un material que se llama El arte de programar en R. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, Beatriz y César. Ajá. Por mi parte todavía no lo he podido revisar, Lick. ¿Y Beatriz, ya tuviste la oportunidad de revisarlo? Hola, licenciado. Preguntaba con respecto a la consigna, porque me estaban hablando aquí, también no había logrado poner atención a lo que estaba explicando ahorita. Ajá. No, te preguntaba acerca de si ya tuviste la oportunidad de revisar el documento del arte de programar en R. No, licenciado, sinceramente ese documento todavía no. Vale, muy bien, entonces solo busco la consigna del proyecto 4, no la encuentro por acá. Vamos a ver. Bien, acá la tenemos. Y pues para tratar de comprender también qué es lo que pide la consigna y de acuerdo a ello estipular si ustedes pueden colocar como imagen un gráfico de pastel generado a través de GeoGebra. Eso es lo que voy a verificar primero, antes de poderle dar una respuesta en concreta. Vamos a ver. Veamos. En primer lugar, bueno, la página de presentación que pueden utilizar, de hecho, la que se mostró durante la tutoría 6, ¿sí? La guía didáctica del tema seleccionado, ¿sí? Que vaya entre 7 a 10 páginas. Guía didáctica. Además, ojo con esto. Se presentan suficientes ejemplos utilizando el lenguaje R. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, significa que ustedes deben de utilizar código R inmerso dentro de su documento. Por ende, no va a ser válido tomar capturas, ¿verdad?, de los gráficos y pegarlos a R. Y pegarlos a su documento de R. Sino más bien generar los códigos y los gráficos con la utilización de R. Adicional, ¿verdad?, les pide que presenten una guía de problemas resueltos utilizando lenguaje R. Entre 5 y 10 problemas. Es independiente el número. Así que bueno, ahí donde ya nos estamos planteando, ¿verdad?, el hecho de que debe de ser generado por el lenguaje R. Y tomen en cuenta pues este punto. Ustedes van a decidir como grupo si buscarán este puntaje extra o no. Pero basado en los puntos acerca del desarrollo, ¿verdad? Lo primero es que van a hablar de la guía didáctica del tema y van a desarrollar ejemplos, ¿sí? Ejemplos de esa temática que menciona el punto 2 y una guía de problemas, pero que esta guía también, digamos, pone la guía y posteriormente en la siguiente página la solución
de esa guía. La solución utilizando, como lo dice acá, el código R. Entonces, ahora sí puedo darse una respuesta. No pueden tomar capturas de las imágenes y colocarlas luego en su documento en QCAD. Ahora bien, creo que también me preguntabas cómo generar gráficos utilizando R. Bueno, para ello primeramente es importante que se adentren al código R. Voy a tratar de... Sí. Antes de pasar a la explicación sobre cómo integrar los gráficos, quisiera consultar acerca de, ya que estamos en la consigna del proyecto, consultar acerca de cómo podemos obtener el puntaje completo al momento de definir las conclusiones, por lo menos 2 conclusiones coherentes. ¿Cómo podríamos hacer o cómo podemos elaborar las conclusiones de manera que sean coherentes? Y la otra sería, en el caso de la videoconferencia, tendríamos que tener un público, si por algún dado caso decidimos hacerlo, tendríamos que tener un público, es decir, por lo menos unas 5 personas, o lo podemos hacer solamente como un video y que los dos lo estemos grabando nada más. Muy bien. Respondiendo a la segunda, primeramente, ¿verdad? La videoconferencia más bien se refiere, creo que va a ser así. Todavía no tenemos indicaciones sobre ello, pero creo que se va a tomar de esta manera. Ustedes como seres sonantes, digámoslo así, su grupo, el grupo de sus demás compañeros, si quieren acceder al puntaje extra, se van a inscribir a la asesoría académica correspondiente al tutor a cargo. En este caso sería para el día miércoles. Entonces, ustedes entregan el proyecto, hay una fecha estipulada. Entonces, la siguiente semana, si digamos la entrega fue sábado, entonces a partir del domingo ustedes van a poder inscribirse a la asesoría que me corresponde a mí, para que ustedes me expongan a mí por una reunión así como la que tenemos ahorita. No es necesario público, más que solo estar dentro con los compañeros. Al menos esa es la percepción que de momento tenemos nosotros, que conocemos, ¿verdad? Que esa va a ser la forma en cómo se va a llevar a cabo esa situación de la videoconferencia. No sé si se entiende, César. Sí, se entiende, gracias. Muy bien, ahora, lo que sí que van a tener que ustedes tener su documento a la mano, ¿verdad? Y lo van a hacer como una exposición, tomando como base los principales elementos. No sé si se les va a pedir que hagan por aparte una presentación, no lo creo, pero cualquier notificación yo se las hago llegar, ¿verdad? Sobre qué van a necesitar para la presentación, porque hablo precisamente de eso, las partes más importantes de su proyecto. De hecho, en R Markdown creo que pueden generar presentaciones en PDF. Pero creo que no se ha adentrado en sí a tocar esos puntos, sino únicamente trabajándolos mediante documentos, ¿sí? Documentos formales. Pero cualquier observación acerca de la presentación que ustedes deben hacer, yo se la voy a hacer llegar oportunamente para que lo tomen en cuenta. Pero sí, si van a inscribir como grupo, ambos deben inscribirse a la asesoría que me corresponde y estar puntualmente, ¿verdad?, en la asesoría para poder llevar a cabo la exposición de su tema, de acuerdo a los criterios que aquí se manejan. ¿Estamos en ese punto? Sí, gracias, Lico. Ahora bien, sobre las 2 conclusiones, es muy común que no se logre el puntaje completo. Es decir, si vale 5%, posiblemente lo han logrado 4, han logrado 3. Y es que en términos de la literatura, hay que tener cuidado en el hecho de que cuando se presenta un informe, se presenta, ¿cómo decírselo? Vamos a ver. Se presenta en tercera persona. Es decir, en un proyecto, en una actividad cualquiera, y eso muchas veces ya se llega a topar uno con ello en los proyectos de tesis, en muchas ocasiones, en un proyecto nunca se habla en segunda persona. Es decir, nunca se concluye, por ejemplo, en decir de este proyecto hemos concluido que, etcétera, etcétera, sino tratar de escribir esas palabras clave en tercera persona, ¿sí? Es decir, como que si se le está dando
a particulares. No sé si me doy a entender en ese sentido, César. Sí, creo que estoy comprendiendo la noción. Vaya, muy bien. Entonces, para que vaya quedando más claro, por ejemplo, vamos a ver. Voy a buscar por aquí algunas situaciones sobre ello. Vamos a ver. Vamos a revisar. Por ejemplo, si en una conclusión decimos que concluimos tal parte, es decir, nos estamos involucrando como investigadores. Entonces, es correcto. Es correcto. Se incluyen ustedes como investigadores del tema. Entonces, lo ideal, fíjense bien cómo puede alterar una palabra. Concluimos que va. Se concluye que. Esa frase, se concluye que ya no se están involucrando ustedes, sino que se involucra el que está leyendo la situación de las conclusiones como tal. Esos son los puntos que deben de tomar en cuenta al momento de presentar precisamente esas conclusiones coherentes con el proyecto. Excelente, gracias. Muy bien, ¿queda claro entonces esa parte? Sí. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, eso era en general, ¿verdad? De que procuren especificar, ¿verdad? Esas situaciones de a quién va destinada, ¿verdad? Porque cuando a ustedes les hablan de proyectos, bueno, casi nunca se dice esto, ¿verdad? De que se tiene que hablar no en primera, ni mucho menos en segunda persona, sino hablarlo en tercera. ¿Para quiénes? Entonces, a tener cuidado, ¿verdad? En relación a la forma en cómo se redactan precisamente las conclusiones. En su mayoría, bueno, si ven, no afecta demasiado si ha sido excelente o ha sido muy buena la presentación de esas conclusiones, pero sí, 0.1 importante dentro incluso dentro del promedio general. Entonces, a tomar en cuenta pues esos detalles que les mencionaba. Bueno, vamos a ver ahora la situación sobre las gráficas. Ese documento en particular les habla acerca de las gráficas en particular y específicamente de las funciones más básicas, que es mediante el comando plot. Voy a irme directamente a la página 125. Esto solamente para orientarle, ¿verdad? Vamos a ver, no se me cambió. Bien. 125, sería por acá. Graficación con R. Acá están, por ejemplo, cómo graficar un histograma. ¿Sí? No sé, bueno, por el tipo de tema. Voy a partir de ello, por el tipo de tema. Y me gustaría que César o Beatriz me digan qué tipo de problemas van a utilizar y por ende qué tipo de gráficos son los que van a realizar. Bueno, quizás por el tipo de tema, licenciado, vamos a utilizar gráficos para poder presentar, digamos, variables cualitativas y variables cuantitativas, y para presentar los dos tipos de gráficos, que sería el gráfico de pastel y el gráfico de barra. Se estaba viendo también ahorita en esa página. Más adelante encontré también ya comandos para poder insertar gráfico de barras, y sí, así como decía usted, ahí está de qué manera lo podemos hacer, ahí está un ejemplo. Entonces ya se vuelve mucho más fácil con los comandos que son ahí. Es correcto, por ejemplo. 142, de la página 142, cabal, está un gráfico de barras insertado a partir de datos. ¿En qué página me decías, perdón? 142, licenciado. 142, exactamente. En la 146 ya encuentro un gráfico. Vale, muy bien. Entonces, vaya, notemos algo. Ustedes pueden crear las tablas, ¿sí? Es decir, me decías de que has insertado tablas.
Me imagino que has insertado tablas utilizando esta orden, ¿verdad? Esta forma de cómo insertar tablas. Sí, claro, ¿Está bien? Claro, esa forma. Muy bien. Entonces, si los quieren mostrar en R, también pueden ustedes insertar las tablas en formato R. Aquí está la forma. ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, crear un vector, ¿sí? Crear el vector y tanto de, bueno, en este caso, por ejemplo, de participantes y transportes. Y si ves, cada vector va de esta forma. Y se unen se almacenan en la variable info mediante la orden dataframe. ¿En qué ayuda? Bueno, en dataframe yo uno precisamente a participantes con transporte. Y ya me los muestra en una tabla como tal. Ahora bien, bueno, al pedir precisamente el plot de, por ejemplo, la variable info, que es el que almacena ambas, ¿sí? La variable info con la variable transporte, que es lo que me muestra esta gráfica. Esta gráfica me muestra el tipo de transporte que están utilizando las personas. Si yo en vez de transporte utilizo la variable, perdón acá, a ver, utilizo la variable participantes, entonces me la va a mostrar con base a cuántos participantes hay, ¿sí? Entonces, este es para el caso de la variable transporte. Y acá me especifica, de hecho, bueno, por un lado, plot es el símbolo de graficación o el comando más bien de graficación. Plot, ¿verdad? Info, que es la variable que almacena, vamos a ver acá, es la variable que almacena en este caso ambos datos, ¿verdad? Tanto de participantes y transporte, pero yo especifico que solo me dé la de transporte, ¿sí? Y luego las igual a 2, ¿qué significa? Bueno, hacen los textos perpendiculares al eje, ¿sí? Que vayan de esta forma y que no vayan rectos acá. Todos estos detalles hay que tomar en cuenta. Esto lo menciono, bueno, porque ustedes van, como me decías, hemos hecho tablas, está excelente, pero para los ejemplos sería bueno, y es una sugerencia, ¿verdad? Sería bueno que lo escriban como comando. Ustedes van a escribir el comando y automáticamente Cocal les va a dar incluso el resultado, ¿sí? Es decir, la base de datos. Porque caso contrario, ojo, caso contrario, ustedes deberán, ya voy César con usted, deberán acá en su carpeta de trabajo agregar las tablas de texto también, que vayan en punto, creo que es el punto exe, para que estas puedan ser llamadas. César, decime. Solo era como un comentario acerca de eso, es decir que si en el comando info signo de dólar y yo le coloco como participantes, me aparecería una gráfica para cada participante, es decir, una gráfica para fulano, para sutano, para mengano y así sucesivamente. En cambio, en este caso, como tenemos transporte, ya se nos vinculan a cada gráfica el tipo de transporte de todos los participantes, es decir, se unen los participantes que tienen un mismo tipo de transporte, tipo de medio de transporte. Es correcto, y es que lo que sucede es lo siguiente. Voy a ver si lo puedo hacer acá en mi documento, en el de práctica. Si yo, por ejemplo, tengo, bueno, hay que primero saber cómo delimitar los códigos R, ¿verdad? Y los fragmentos de código se hacen mediante toda esta situación, ¿sí? Voy a copiar todo esto, de momento. Vamos a copiar todo eso. Pero en vez de que vaya todo esto, vamos a crear un código, ¿verdad? Vamos a agregar en la variable AAA, por ejemplo. Vamos a ver.
Por acá está. Veamos por acá. Vamos a agregar en esta variable por ejemplo, en este caso, un vector que me almacene, por ejemplo, 4 palabras. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Digamos, voy a poner días. Incluso le podría poner diferente, le podría poner días trabajo, ¿sí? Días trabajo. ¿A qué me refiero a días trabajo? Bueno, puede ser sábado, luego lo vamos a hacer cambiante, miércoles, luego nuevamente miércoles, luego otra vez sábado y luego otra vez miércoles, ¿sí? Vamos a agregar una más, miércoles. Bien, esa es la variable días trabajo. Y yo puedo almacenar otra en la que mencione, por ejemplo, número estudiantes, por ejemplo. ¿Cuántos estudiantes hubo? Bueno, los almaceno dentro del vector y puedo poner 3, 2, a ver, 3, 3, 2, 5, por decir algo. Y eso lo voy a colocar en un info, que me almacene pues un data frame, así se le llama, data frame, un data frame que incluya a trabajo, tal cual se ve aquí, y que almacene a número ¿sí? Número de estudiantes. Ahora, bueno, veamos qué va a pasar. Ya me está corriendo precisamente el fragmento de código. Solo voy a bajarlo acá para que no quede muy en línea con el texto de la imagen. Esto, como lo repito, respetando, ¿verdad?, lo que tenemos acá. Hay que ver, bueno, qué situaciones hay que tomar en cuenta. Bueno, hay que ver si esto debe ir separado, por ejemplo, del texto, de la variable. Es decir, todos esos puntos deben de ser importantes. Que ustedes los vayan manejando, que vean si es necesario o no, que vaya de esa forma. Y pues bueno, si ven cada data frame, cada vector se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Ahora, la otra, bueno, veamos qué pasa. No me muestra ningún dato. Veamos qué pasa si yo le agrego al inicio el paréntesis y al final el otro paréntesis. Tal cual se ve acá. Y se ve de hecho que está separado. Hagámoslo así y veamos si si en la variable info se nos almacena o nos muestra la tabla. Bien, veamos, fíjense bien la situación. Cuando no colocaba los paréntesis al inicio y al final del data frame, no me mostraba, bueno, aquí me lo mostró como minfo, lo voy a volver a correr, ¿verdad? Para que me salga solo como info, creo que ahí me apareció ya. Y veamos, tengo los días de trabajo, sábado, ¿cuántos estuvieron? 3. El día miércoles, ¿cuánto? 2. No, día miércoles, siguiente miércoles, 3. Muy bien. Ahora, es como les repito, es un ejemplo. Tal cual lo decía César. Bueno, en este ejemplo me mostró la gráfica plot, lo voy a escribir así.
perdón, siempre debo de hacerlo mediante el fragmento de código, ¿sí? Eso es importante. De hecho, no es necesario que ustedes le pongan fragmento de código. Ustedes le pueden poner otro nombre, ¿sí? Por ejemplo, tabla X, tabla de trabajo X, por decir algo. Vamos a escribir acá plot y vamos a abrir paréntesis, ¿verdad? Y vamos a escribir que de la variable info me grafique días trabajo. Días trabajo. Y no solo eso, sino que, bueno, vamos a ver, sino que los nombres me los coloque en forma horizontal. Ahora vamos a ver si no me da ningún error. Me dice que hay un error en plot. Vamos a ver, me dice que hay un error. Estoy probando con esta variable, ¿verdad? Utilizando el fragmento de código. Vamos a ver. Info con días trabajo. Voy a probar con la otra variable. Con número estudiantes y vamos a ver qué me resulta. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si la clave está en esto, en que vayan separados en las líneas. Vamos a verlo correr. No, hay un error, por acá me lo muestra. Bien, me da algún tipo de error, no lo logro detectar de hecho, porque se está escribiendo tal cual me lo pide acá, porque al ser fragmento de código debe de ir entre estas herramientas, ¿sí? Pero bueno, logré crear, como les repito, la tabla, ¿sí? O así es como ustedes pueden insertar las tablas y luego colocar, tratar de generar los gráficos. Esta sería la forma en cómo se generaría, ¿verdad? Un gráfico de barras. Voy a pasar antes a ver si puedo detectar, pues, el gráfico circular, que era el otro que me mencionaba por acá Beatriz, y de hecho por acá está. Un gráfico de barras y uno de pastel con la misma información. Entonces, este ya se coloca, ya no con la orden de plot, sino se usa el comando o la orden bar plot. Ese es el que deben de reforzar en su caso. Este para el caso, bueno, el resultado más adecuado, bueno, voy a ubicarme específicamente. Por aquí se están construyendo matrices y acá la figura. Voy a buscar, pero este es para el caso de barras apiladas. Pero para esta es la orden bar plot, la que me ayuda a generar en la mayoría de casos, ¿verdad? Las gráficas de pastel. Para ello va a ser importante, ¿verdad? Va a ser importante el manejo de los comandos o órdenes para poder realizar los diferentes gráficos de acuerdo a la información que ustedes quieran mostrar dentro de su proyecto. Voy a dejar esto de momento así porque, bueno, en teoría debería de funcionar, no funciona. Voy a ver qué puede estar mal, ¿verdad? Porque todo está
tal cual debería, sin mayores observaciones. Pero bueno, por lo demás, haciendo un poquito a un lado ya esto, y de acuerdo a lo que... de hecho, Barplot, si ven, también sirve para generar información, ¿sí? Información acerca de la tabla. Y veamos, para las diferentes gráficas se usa Barplot en vez de plot, ¿sí? Y las igual a 2, que hace que los textos sean perpendiculares. Esas son parte de las indicaciones, ¿verdad? En este caso, bueno, acá está. Y hasta abajo básicamente está la gráfica, que es esta que tenemos acá. Entonces, como repito, tomen un poco como base esta situación. Ahora, para también otro punto importante, para graficar las gráficas de pastel, deben de pasar todo lo que ustedes tienen como frecuencia relativa, ¿sí? Porque recuerden que el círculo como tal tiene probabilidad 1. Entonces, directamente, para ser más específico, la orden para realizar las principales gráficos de pastel es esta que tenemos acá. Con las demás solo estamos convirtiendo, nos está ayudando a convertir, pero para hacer ya la respectiva gráfica nos da esta forma, que va a tener 4 secciones, por ejemplo, que nos está graficando la sección RR, es decir, está calculando las diferentes probabilidades. ¿De quién? Del vector TT o tabla TT. Habría que ubicarse, ¿verdad? Específicamente dónde está esa tabla o para qué me sirvió. Veamos, fue para resumir la información, para sacar los valores de frecuencia, ¿sí? TT es la frecuencia y RR la frecuencia relativa. Se calculan ambas y luego se aplica, de hecho, a que Barplot lo haga con las probabilidades y en Pi que me coloque, ¿verdad? Los textos, ¿sí? Pi vendrían siendo los textos de acuerdo a las frecuencias. Tienen que adentrarse al código R, es decir, a la lectura de este código R para que ustedes vayan comprendiendo un poco mejor la lectura en relación a los gráficos. Vamos a ver. Vamos a ver con César primero. César. Gracias, ya con esto creo que nos queda un poquito más claro el hecho de poder trabajar las gráficas de manera directa con código R, y creo que sería bastante beneficioso el poder aprenderlo, ¿verdad? Y claro, ya adentrándonos en el contenido, creo que vamos a poder definirlo, y ahí cualquier consulta, teniendo en cuenta que ya esa semana ya no podremos, a partir de esa semana ya no se podrán hacer consultas, pero vamos a estar ahí pendientes, viendo, no sé, buscando información de cómo trabajarlo. Y otra duda que teníamos también al momento, creo que ya va a ser ya es tiempo de finalización de la tutoría, pero teníamos alguna duda, con respecto a la integración de la bibliografía, pero ahorita estaba revisando y creo que en ese aspecto la podemos editar en el archivo biblio.bib. Creo que de ahí la podemos editar y de ahí sería la solución, si me puede confirmar esa duda. Bien, es correcto. Toda bibliografía la deben almacenar en biblio.bib y luego la van llamando únicamente desde, vamos a regresar acá, la van llamando desde acá, ¿verdad? Aquí aparece bibliografía y si ven aparecen básicamente las que yo vaya llamando, ¿verdad? Puede consultar los tipos de referencia y campos opcionales en BibTeX 2021 y acá me menciona, de hecho. Acá me da directamente aquí en el BibTeX 2021 y en efecto, cada bibliografía que ustedes ocupen
la pueden ir almacenando. ¿Sí? Acá, en este formato. La llaman mediante el nombre que le pongan. Por ejemplo, este es Cayuera 2010, el otro es Wiki 2021. De esa forma, o mediante el título, dependiendo cómo quieren ustedes que se vea. Sí, ¿Estamos? gracias. Sí, gracias. Eso estaba revisando y en ese apartado, es decir, en esa forma tendríamos que ir agregando los demás, ¿verdad? Solo separándolos por una llave. Es correcto, es la única estrategia que es la única forma como R le va a, como en este caso R le va a reconocer el uso de la bibliografía. ¿Estamos de momento en ese punto? Sí, excelente, gracias, Lick. Bien, vamos a ver, vamos ahora con Beatriz. Decime, Beatriz. Sí, una consulta, licenciado, con respecto a la consigna de trabajo. Pide de que se presente una guía de problemas resueltos utilizando el lenguaje R entre 5 y 10 problemas. Digamos que habría que armar 5 ejercicios, de 5 a 10 ejercicios, digamos 5 con gráfico pastel, 5 con gráfico de barra, o digamos, en un mismo ejercicio se puede contemplar como 2 ejercicios a la vez, digamos, utilizando código R para armar la tabla y código R para armar el gráfico. ¿Contaría como 2 ejercicios o contaría como un ejercicio nada más? Contaría posiblemente solo como uno dependiendo la indicación. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, por ejemplo, ejercicio 1, para poner un ejemplo, ejercicio 1. ¿Ustedes en su tema llevan frecuencias relativas, por decir algo? ¿Va incluido en su tema? No, licenciado, no, yo hasta donde vi el contenido, porque ahí está un libro, ¿verdad? Un libro virtual donde uno se puede apoyar. No, solamente llega hasta esos 2 tipos de gráficos de barras, gráfico pastel y gráfico de barras, perdón, y gráfico pastel, y de ahí inicia el otro tema. Vaya, muy bien. Podríamos hacer ejercicios, digamos, para las tipos, no sé, para las variables, ejercicios donde solo se organicen las variables del problema que se esté planteando. Es correcto. Por ejemplo, un caso podría ser, ordene estos datos en una tabla de frecuencias, para poner porque las tablas van a ser importantes para los gráficos. Un segundo ejercicio, como ya están ordenados, ¿verdad? Pero claro, la indicación sería ordene utilizando código R. Lo siguiente gráfico, vienen y muestran ustedes la solución, que sería mediante el data frame y la creación de los vectores. Vienen y luego dicen, realice una gráfica de barras e interprete. Ustedes pueden agregar eso e interprete los resultados. Un ejercicio número 2, no precisamente como literales A y B, pero sí como bueno, como 2 ejercicios distintos para que se los reconozca de esa manera. Y ojo, no precisamente deben ser los 10 ejercicios, sino entre 5 y 10. Porque si ven, no hay restricción de obligatoriedad a que se presenten los 10. ¿Estamos con eso, Beatriz? ¿Estamos claros en ese punto? Sí, licenciado, ya me quedó claro. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos, César, decime. Sí, gracias, Lick. Solo una última consulta. Al momento de definir los ejercicios, porque lo estamos definiendo como, por ejemplo, los que acaba de mencionar usted, de ordene los siguientes datos en una tabla de frecuencia utilizando el código R. Y ya en la solución deberíamos de agregar, o sea, hacer que en el PDF nos aparezca cómo en sí se debe de agregar el código en R, o solamente en el archivo de nosotros. No, o sea, ustedes no deben de agregar, no deben de incorporar cómo agregar código R, sino únicamente, La solución. bueno, si ven la guía, el documento, les muestra el código R como tal, les muestra el código y les muestra la imagen. Entonces ustedes no deben de incorporar cómo agregarlo, sino que ustedes únicamente escribir el código R. Solo voy a borrar esto porque no funcionó. Para que me logre mostrar ahí el documento. Y como repito, ¿verdad? Ustedes van a agregar esto, ¿sí? Y en el PDF se va a ver el código y la solución de ese código. Eso es lo único que ustedes deben agregar. Por ejemplo, a este fragmento,
en vez de ponerle fragmento, le vamos a poner es decir, que ya en el documento PDF tiene que ir lo que se espera conseguir, lo que, la solución que se espera nada más. Es correcto. Vamos a ver, voy a colocar acá. Con base en los datos realice un gráfico de barras e interprete sus resultados. Vamos a escribir así. Vamos a compilarlo. Esto, digamos, ejercicio 1, por ejemplo. Ejercicio 1. Con base en los datos, realice un gráfico de barras e interprete sus resultados. Vamos a esperar que me cargue ahí. Muy bien, y acá está, veamos. Con base en los datos, realice un gráfico de barras e interprete sus resultados. Llamémosle ejercicio 1. Luego, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, van a escribir solución, ¿sí? Van a escribir solución. Van a empezar a explicar, ¿verdad? Van a poner aquí, realizando, por ejemplo, el gráfico de barras. Y van a escribir su código, ¿sí? Van a escribir el código. Y como al escribir ustedes el código, que es plot, automáticamente les va a generar, ¿sí? Les va a generar el gráfico de barras. Entonces, ustedes esperan a que cargue y luego dicen, con base en lo mostrado, vamos a hacer así, con base en lo mostrado en la gráfica, base en lo mostrado en la gráfica, pongo esos puntos como indicación de que hay más, y eso sería la solución de su problema, ¿sí? Es decir, escriben su solución, acá iría el fragmento de código, le voy a poner solo así, acá iría el fragmento de código, y luego, que sería esta parte, realizando el gráfico de barra, y luego con base en lo mostrado en la gráfica, y empiezan a especificar su solución. Así es como lo van a hacer. No sé si queda claro esta parte. No sé si se entiende, César. Sí, se entiende. Gracias. Muy bien. Beatriz, decime. No, solo estaba comentándole que sí, se entendía la parte de los gráficos que estaba explicando ahorita. Ya comprendí cómo es la elaboración de los ejercicios. Vaya, muy bien. Entonces, esa es la forma. Es decir, ustedes van a presentar y luego llegan. Guía de problemas. Ejercicio. Bueno, van a mostrar ejemplos primero y a la vez, después, una guía de problemas. ¿Sí? Digamos, deciden hacer 6. Bueno, hagan el planteamiento de los 6 problemas. ¿Sí? Van a realizar los 6 problemas y su respectiva solución, explicando detalle, ¿verdad? Cada uno de ellos, explicando, o sea, van a ir insertando el código, van a interpretar los resultados y van a pasar luego al siguiente problema. Esa sería la dinámica a seguir para el desarrollo específicamente de esta guía adjunta, para que logren tener ese 10% o 20%, creo que, o 20% del que les habla la consigna del proyecto. Entonces, a tener cuidado, ¿verdad? En esa parte, por acá está. 20% vale eso nada más. Eso en ese sentido, ¿se logra comprender un poco más ya en esos puntos? Sí, muchas gracias. Vaya, muy bien. Bueno, estaba intentando cargar acá el documento para ver, para estar un poquito más detallado, ¿verdad? Sobre qué tipo de problemas o qué tipo de planteamientos realizar para cada ejercicio, porque por eso les preguntaba en su momento si la parte de frecuencias estaba dentro de su tema en particular. Me decían de que no, solo quiero hacer una revisión sobre ello previamente. Si me permiten un momento, vamos a ver. Vamos a revisar la situación acerca de los temas.
Bien, creo que tengo un poco débil la señal. Vamos a revisar. Bien, vamos a ver la parte de la selección del tema. Bien, entonces es correcto. Variables y datos. Tipos de variables que son las variables cuantitativas y cualitativas. Y tablas para datos categóricos. Entonces sí, no tendría sentido directamente decir calcule la tabla de la frecuencia relativa, pero sí lo pueden hacer como para datos categóricos se encuentran los gráficos de barra y pastel. Para la de barra no es necesario, pero para la de pastel sí, que se basen en... vamos a ver dónde estaba, dónde lo tenía. Sí, es en este otro PDF. Que se basa en verdad en lo que necesitan de código R para poder generar un gráfico de pastel, que es las frecuencias relativas, pero calculadas directamente con código R y no como una tabla, para que se les facilite un poco más. Porque como me decían, ¿verdad? Tienen que aplicar esos dos tipos de gráficos, entonces, ya verificando la situación de los temas, es correcto, solamente se van a basar en el cálculo precisamente de la frecuencia, sí, en la frecuencia sí, porque por eso habla de variables y datos. No me logra cargar el documento, bien, hoy sí. Vamos a ver, pues no sé si me van a cargar las demás páginas. No sé, César o Beatriz, ¿en qué página específica está su tema? ¿En qué página en específico del documento? Porque no sé si me va a lograr cargar con normalidad acá. Bien, yo creo que sí. ¿En qué páginas se encuentra específicamente? Ahí en el índice puede ver, licenciado, qué página, porque Sí, yo no me recuerdo exactamente. ahorita lo logré ubicar. Variables y datos, es ese, ¿verdad? No, quiero ver. Tipos de variables, ese sería, ¿verdad? Variables y datos, tipos de variables. Desde antes, licenciado, Desde más acá, antes sí. está del inicio Desde del tema. variable, desde acá. Desde acá, ¿verdad? Un poquito más antes, creo, licenciado, revise. Acá estamos ya. Ahí. Pues Ya. sí, comienza. Variables y datos, tipos de variables y gráficas para datos categóricos. Vamos a ver. Es correcto, sí, tienen que involucrarse al cálculo de frecuencias relativas. Vean acá, principalmente para determinar, ¿verdad?, cómo graficar los gráficos de pastel. Esa era la duda que quería solventar. Así veamos, por ejemplo, presenten en un ejemplo, vayan de lo más fácil hasta lo más complejo. Sigan esa línea. Ejercicio 1, por poner un ejemplo. Ordene estos gráficos y muéstrelos en una tabla de datos. Esto es un ejercicio 1. Ejercicio 2. Realice la gráfica de barras para este problema. Podría ser. Ahora, no lo dividan mucho cada problema. A lo máximo divídanlo en dos. Y si pueden, por ejemplo, el último ejercicio que ustedes hagan, si deciden hacer 6, por ejemplo, que el sexto ejercicio hágase que se le haga todo, por ejemplo, y que, por ejemplo, a otro solamente vaya por partes cada ejercicio. No sé si me doy a entender. Sí se entiende, Lick. Y en ese caso podríamos apoyarnos por ejemplo, los datos que están en esa tabla o específicamente tendríamos que tomar datos propios. Para los ejemplos pueden tomar algunos, sí, pueden tomar algunos ejemplos, ver si pueden incorporar otros. ¿Por qué? Por la cuestión de consigna que habla de suficientes ejemplos, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, procuremos hacer suficientes ejemplos, tomando algunos de acá y otros que puedan incorporar. Y para los ejercicios, no sé si se podrían encontrar acá. Por ejemplo,
Pueden Sí, tomar, licenciado, que pueden ahí he tomar tomado yo, por ejemplo, un ejercicio, y ahí estoy tomando, digo, para poder iniciar el primer ejercicio, tomando como referencia lo que muestra, por ejemplo, en el ejercicio técnica básica, en el 10, más o menos me he apoyado para poder hacer el primer ejercicio. Sí, los pueden hacer así, de hecho. Y de hecho, incluso, por ejemplo, aquí hay una tabla. Tenemos esta tabla y ustedes pueden pedir, bueno, cambiar las preguntas. Por ejemplo, pedir, realice un gráfico de barras en relación a ello. Calcule la frecuencia relativa de los datos y luego determine el gráfico circular. Es decir, pueden tomar como base algunos de acá y agregar otros. ¿Sí? Pueden agregar otros que encuentren ustedes en otros textos para que tengan también una variedad de problemas. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí, Lick. Vaya, muy bien. Bueno, nuevamente vamos a una nueva ronda de preguntas. César, eh, tomando en cuenta que no hay inscripción, ¿verdad? Para de 9 a 10, y si hay alguna otra consulta, ¿verdad? Te pregunto directamente, ¿hay alguna otra duda que tengas al momento? No, Lick, por el momento no, y gracias por solventar las que ya tenía. Vale, muy bien. Vamos ahora con Beatriz. Beatriz, ¿alguna otra consulta que surja de momento? Es que él se va como No, que dice licenciado, esas serían todas mis consultas que tenía y gracias por su ayuda, como siempre. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, recapitulando, ¿verdad? Eh, Importante que den lectura un poco al código R, si ven, a pesar de que no va a haber, ¿cómo les explico? De que hay una pausa de 3 semanas, pero esas 3 semanas también le pueden sacar provecho a presentar un buen proyecto. Esa puede ser una clave, ¿verdad? El 17 termina esta etapa, volvemos nuevamente el 9, tengo entendido, ¿verdad? Estamos esperando indicaciones, pero de igual forma, bueno, no vamos a acceder a la plataforma en el caso de nosotros, pero sí, eh, en mi caso, ¿verdad? Voy a procurar estar al pendiente de Cocal, ver la situación, ver los avances, y en su momento, ¿verdad? También hacerle llegar alguna indicación durante estas 3 semanas. No les digo todos los días, pero sí voy a procurar, ¿verdad? Estar al tanto de ver cómo van todos, ¿sí? Cómo van todos los grupos. De la sede que me corresponde también, ¿verdad? Ver cómo van avanzando en su proyecto, ver si en su momento poderle decir, miren, cambien esto o agréguenle algo. Voy a estar siempre pendiente, ¿verdad? Durante este lapso de tiempo para ver, como les repito, los avances que ustedes tengan en este proyecto número 4. También recordar, ¿verdad? El foro académico cierra el viernes. También equivale al 10% y ya solo se van a quedar pues con el trabajo de este proyecto número 4. Bien, entonces si no hay más preguntas, si no tienen más consultas, agradecerles por la asistencia y la responsabilidad, ¿verdad? De estar presentes en esta tutoría, en esta asesoría académica. Invitarlos también a que se auxilien de la práctica. Yo creo que hay un laboratorio interactivo social y una guía de resolución de problemas acerca de R. Pueden auxiliarse de ella, de hecho, para poder practicar un poco código R y que se vayan familiarizando. No sé si ya la revisaron, tomándome el tiempo también para eso, ¿verdad? César, ¿ya revisaste la guía de resolución de problemas? No, Lick, solamente la práctica que hicimos el día sábado, nada más. Vaya, muy bien, eso estoy verificando aquí, ¿verdad? Porque hay 2 laboratorios interactivos sociales, eso sí los hay, pero solo hay un laboratorio de resolución de problemas, pero ese está en GeoGebra. Básicamente, creo que no se involucra mucho en el tema de GeoGebra, de R, porque lo hace desde otro punto de vista. Bueno, no me permite acceder. Voy a ver si logro acceder. Pero el punto sería ese, ¿verdad? De que procuren, si no encuentran cómo practicar, ¿verdad? Básense
directamente en lo que en el código R acá dentro de Cocal, practicando en su documento, o incluso manipulando los que tengan acá. Por acá yo puedo observar por decir algo el que ustedes están trabajando, y pues adéntrense un poco a la lectura del código R mediante ese documento del arte de programar, que es bastante resumido. Y cualquier consulta, pues vamos a estar siempre pendientes. Igual cuando ya reanudemos, vamos a estar al pendiente para poderles auxiliar en lo que sea necesario. Entonces, si ya no hay más consultas, pues agradecerles, como les digo, por la asistencia y la responsabilidad, y desearles una feliz noche. Gracias, Vic. Feliz noche y gracias por hacer el tiempo para poder solventar nuestras dudas. Muchísimas gracias por todo. Feliz noche, licenciado. Bueno, ya saben, y nos escuchamos en la próxima.